Hola Paola, ¿qué te pareció la conferencia virtual acerca de la evaluación en actividades rítmicas y de danza? Hola Juan, pues respecto a eso, mire que me pareció muy interesante, no tenía como muy claro este tema. En cuanto al concepto, me llamó mucho la atención, ya que estas actividades hacen referencia a una serie de movimientos controlados a partir o a través del ritmo y de la danza, el cual requieren un control del cuerpo, permitiéndole a la vez una amplia gama de posibles movimientos de todos los segmentos corporales, para así poderlos, por decirlo así, llevarlos a su vida diaria, ejecutarlos allí. Sí, en tanto a eso me gustó mucho la definición del concepto que da el autor Uribe, donde dice que son todas aquellas acciones que se vinculan a los receptores sensoriales en función de la coordinación, en tanto a las acciones motrices, que van determinadas en un espacio y en tiempo en donde se desarrolla cualquier acción empleada por el niño. Sí, claro que sí. Y en eso se relaciona la importancia, Juan, no sé si tú recuerdas la importancia de estas. Claro, nos dice que en la primera infancia es fundamental la estimulación de actividades rítmicas, pues que ya ayudan a la libertad y a un desarrollo psicomotor y socioafectivo para los alumnos. Claro, si no estoy mal, eso lo mencionó Arribas, ¿verdad? Sí, claro, Y muy en bien lo cuanto mencioné. también a otros autores, resaltó la importancia que da González, Hernández, Martínez y Soriano en el 16, donde mencionan que estas actividades, además de lo mencionado, contribuyen al desarrollo de los contenidos transversales, como lo son educación para la paz, educación para la salud y educación para la igualdad de oportunidades. Sí, claro, y pues en tanto a eso nos mencionaron en esta conferencia que los tipos de actividades rítmicas, nos, eh, folclóricos, la danza, la expresión, los bailes individuales y grupales, y que otro recuerda que se cada precursor. Claro, está la utilización del gesto y del movimiento, pero como un medio de comunicación. Ah, muy bien. En tanto a eso nos dan también a conocer la finalidad de estas actividades, en los cuales es favorecer el desarrollo y el incremento de la habilidad motriz y cerebral. También tiene como finalidad ser un medio para la educación física. Claro, y además de esto te agrego que es motivar a los estudiantes a que realicen actividades con mayor dificultad, como lo son coordinación y demás actividades. Bueno, y en tanto al tema de danza, Uy, el tema de danza es muy interesante. No sé, me atrajo mucho el término ya que menciona que es una expresión humana, libre, donde se capta no solo lo que siente el cuerpo, sino el espíritu, ¿verdad? El espíritu se manifiesta a través del cuerpo. Los movimientos van acompañados de gestos, donde el ser demuestra sus sentimientos y emociones por medio de estas actividades. Y en cuanto a los beneficios de esta, resaltó los mencionados por Sargent, donde mencionan que ayuda al desarrollo de los sentidos receptores y a la reproducción imitativa. Además, refuerza la creatividad del niño y es una actividad relajante. Ayuda al progreso de la capacidad de improvisación y expresión. Y por último, desarrollo de habilidades cognitivas, motrices y el ritmo. sí, en tanto, pues cabe mencionar también las características del proceso de enseñanza-aprendizaje, en lo cual se van a emplear cualquier tipo de danza, Ujú. donde Arteaga, Castañer y Montesinos, esos autores nos dicen que hay para poder emplear cualquier característica, hay tres aspectos importantes, lo que debe ser para este proceso la sencillez, una metodología de enseñanza expresivo vivencial y también implementar el juego como un elemento motivador. En tanto a la metodología que nos llegan a mencionar, es que esas actividades deben de ser un recurso didáctico, donde se tienen en cuenta cuatro aspectos que influyen en la personalidad del niño con base a esta actividad rítmica, lo que son a nivel motriz, la segunda debe ser un nivel cognitivo, la tercera a un nivel social y la cuarta a nivel afectivo. Claro, esto si no estoy mal, en base a los autores Emilio y Sánchez, ¿verdad?
Sí, señora. Sí, y también recuerdo que mencionaban que es muy importante los géneros que se van a trabajar, para de esa forma motivar a los estudiantes. Entonces, usar géneros tradicionales de la región que sean en contexto, danza moderna y demás. En cuanto a los contenidos, si bien recuerdo que se deben trabajar en las actividades rítmicas, son figuras rítmicas musicales, se deben trabajar el afianzamiento de las capacidades perceptivo-motoras a través de la música. Y por último, se debe trabajar la introducción a la danza lúdica. Y, no, y esto, y yo diría que lo más importante en cuanto a los estilos de enseñanza, mencionan que se maneja mando directo, asignación de tareas, descubrimiento guiado, enseñanza recíproca. Sí, ahora pues cabe mencionar también los contenidos que se deben de trabajar sobre la danza en educación infantil, Sí, en lo cual, según la autora García, nos dice que hay cinco tipos de danza, que son los tipos de danza, el espacio, el tiempo y el ritmo, la relajación, la respiración y la improvisación y la creatividad. listo. Esos, si no estoy mal, son los contenidos de la danza, ¿verdad? Y los contenidos de la danza. Ah, muchas gracias. Listo. Entonces ahora es importante entrar a la parte de la evaluación, ¿verdad? Donde mencionan que la evaluación debe ser tipo cualitativa. No sé si recuerdas, Juan. Sí, entonces este tipo de cualitativa tiene unas características de evaluación muy importantes, en donde nos explica que es una actividad de enseñanza-aprendizaje, donde la fuente directa debe ser el alumno y el docente participa como un observador. También nos habla sobre la heteroevaluación, en lo cual se va a emplear al finalizar la clase. Tiene como objetivo tener una retroalimentación sobre los aspectos negativos y positivos y los cuales se puede mejorar. Claro que sí, y más importante es cómo se aplica la evaluación en la danza, ¿verdad? Porque según Argüelles, Pavón y Guerrero Pico, mencionan que se deben tener tres aspectos importantes para tener en cuenta, ¿verdad? Se debe tener quién evalúa, qué evaluar y cómo evaluar. En cuanto a un ejemplo de evaluación, tenemos uno tomado de una investigación llamada Propuesta de Intervención Educativa, Evaluación de las áreas del currículo de educación infantil a través de la danza. En esta investigación, Juan, no sé si recuerdas muy bien, aquí te voy a compartir el ejemplo que nos presentaron. ¿Lo logras ver, Juan? Sí, Paos. Listo. Entonces acá, como puedes ver, es como una especie de rúbrica, ya que contiene unos criterios de evaluación, donde hay una columna donde se denomina si aplicó o no aplicó, o a veces, y sus respectivas observaciones. Acá tenemos un ejemplo aplicado a un grupo, a cierto grupo de población. Listo. En tanto a la evaluación, se dice que debe ser continua y organizada, en lo cual es un proceso de enseñanza que se debe tener en cuenta la evaluación inicial, que la evaluación formativa y una evaluación final o sumativa. Claro, claro, esto fue tomado, si no estoy mal, de una unidad didáctica denominada Danzas del Mundo, ¿verdad? El autor fue Sí, López Pacheco. sí, Sí, muy bien. claro, muy importante porque menciona el procedimiento y los instrumentos de evaluación que se van a utilizar, ¿verdad? Entonces, en cuanto a los procedimientos, mencionan que se pueden utilizar para obtener la información sobre los alumnos. Tenemos lo que son los procedimientos de apreciación de forma de observación, ya sea directa o indirecta, a través de un registro, ya sea una lista de control o algo parecido. También contamos con los procedimientos de experimentación mediante pruebas objetivas, trabajos y pruebas de ejecución. No sé si de pronto recuerdas los instrumentos, Juan. Sí, claro, entonces los instrumentos de la evaluación nos dice que son muy importantes al momento de utilizar. Toca tener en cuenta el cuaderno o el dossier del alumnado, tener una ficha sobre la danza o el baile, una práctica y realización de la actividad responsable en las clases. También otro instrumento son las pruebas prácticas
y otro que vendría a ser la ficha personal o de registro. Asimismo, se debe tener presente este proceso de enseñanza. Partiendo de estos instrumentos se va a llevar todo el proceso de aprendizaje y podemos dar un producto final. Claro que sí, Juan, esto es muy importante en cuanto a la evaluación y entonces diríamos que esto fue, en mi caso, fue como lo más relevante de la conferencia, yo diría que fue como lo más importante. La evaluación, la metodología que practican, que ya tratan de ser, dejarla como a un lado lo tradicional e implementar prácticas novedosas. Sí, claro, estoy totalmente de acuerdo. Dar un cambio hacia la educación que hoy en día se está viviendo. Ok, Juan, entonces hasta la próxima y muchas gracias por